Tenemos enfermos, fugados, aleluya. Siempre hay fugados, amén. Pero bueno, gloria a Dios, amén. Yo creo que, gracias Tito, Dios te bendiga mucho. Yo creo que el Señor tiene su palabra para el pueblo hambriento, amén. Eh, Seguimos con esto del costo de ser su discípulo, amén. Y aunque hoy el título pareciera que vamos a hablar como de predicar la palabra, salir a predicar, no, amén. Aunque sí está basada en lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Por qué quiero o por qué he estado o empecé a hablar de Pedro? Amén. Yo creo que todos aquí pensamos en imágenes, ¿verdad? O sea, nadie aquí cuando piensa dice, espéreme para recordar el texto sobre algo vivido similar. Y entonces uno lee el texto, no. Recordamos imágenes, lugares, personas, caras, circunstancias. Y eso es pensar en imágenes. Amén. Nosotros no leemos el pensamiento, recordamos y recordamos todo el evento. Amén. Entonces yo siempre he dicho que la Biblia registra el pensamiento de Dios. Por eso la Biblia me habla de historias y me habla de personas, de actitudes, de caras, etcétera. Porque Dios me está haciendo pensar o me está haciendo leer sus pensamientos, recordando lo que Él vivió con alguien. Amén. Amén. Y cuando uno recuerda, recuerda por algo, ya sea porque es chistoso y quiero compartir lo chistoso, o porque aquella experiencia sirve para dar un consejo. Jesús habló mucho, a eso se le llamaban parábolas. Amén. Era tomar circunstancias de la vida real y sacar una enseñanza. Amén. Y cuando nosotros leemos la vida de Pedro, nosotros no podemos leer solamente la vida de Pedro como un texto. Amén. Como si me estuvieran solo, no sé, contando algo. Yo tengo que agarrar ese texto y vivirlo, porque ahí hay experiencias. Amén. Y en las experiencias de Pedro hay algo más que información. Hay vida. Amén. La semana pasada hablamos de Pedrito también, se acuerda, de cuando el Señor le dijo, tú eres Cefas. Amén. No es solo el dato. Y el Señor le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque no le gustaba Simón. No. Era por algo. Le estaba cambiando la forma de pensar, la identidad. Amén. Hay gente a la que no le gusta el nombre. Y se lo cambian. ¿Por qué se lo cambian? Porque piensan que si se cambian el nombre, las cosas van a ir distinto. Hay gente que cuando se enoja, ¿ah? No sé si alguna vez ha pasado aquí, algún hijo, alguna hija, tal vez no se ha animado. Porque nosotros los más grandes, los que estamos ahorita aquí, venimos de la generación donde a nosotros nos desarmaban la vida, depende de lo que dijéramos. Amén. Ahora se animan un poco más, pero antes no. Pero uno, no sé si alguien aquí habrá pensado, apenas pueda, si puedo hasta me cambio de apellido. Ya no quiero que seas mi papá ni mi mamá. ¿Ah? Porque uno piensa que cambiándose el apellido, uno cambia de familia. ¿Ah? Así que el Señor le dice, tú eres Cefas. Te llamaron Simón, pero yo te voy a llamar Cefas. Y luego hay otro dato. Ahora el Señor viene y le dice a Pedro, te haré pescador de hombres. Pero hoy yo no quiero hablarles de evangelismo. Quiero hablarles de lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Amén. Porque el Señor, más que interesado en que Pedro saliera a alcanzar una multitud, estaba interesado en el individuo. Nosotros creemos que Dios está interesado en las multitudes y no estamos tan lejos de la realidad. Pero Dios sabe que la multitud se alcanza con el individuo. Así que Dios está más interesado en la transformación del individuo que en la multitud. Porque si no transforma al individuo, no hay multitud.
Amén. Aparte de eso, Dios transforma la vida de personas para alcanzar uno nada más. Transforma la vida de alguien para alcanzar 5, 10. Transforma la vida de alguien para alcanzar 100. Hay personas en este reino que solamente vinieron para alcanzar uno. Y uno diría, ay, qué poquillo. Y le van a dar corona. Claro. Claro que sí. ¿Cuántas personas, si usted lee o ha oído los testimonios, tantas personas fueron alcanzadas por el ministerio de Kathryn Kuhlman? Yo no sé si usted ha oído hablar de esa mujer. Miles de personas asistían a sus campañas y miles de personas fueron sanadas e impactadas por Dios. Pero de todos esos miles de personas que fueron impactados por Dios, surge un Benny Hinn. De tantos miles, uno. Así que Dios está más interesado en el individuo. Amén. Entonces, yo quiero hablarles de esto porque a mí la historia de Pedro, más que hablarme de que el Señor lo hizo un pescador de hombres y que lo iba a llevar a predicarle a muchos, me interesa lo que pasó. Lo que pasó con Pedro es importantísimo. Si algún día usted y yo queremos seguir esas huellas. Amén. Amén. Dios tenía que hacer algo con Pedro. Uno, tenía que enseñarle quién era él. Porque solo cuando Dios nos muestra en un espejo quiénes somos capaces de verlo a él. Amados, uno de los problemas más grandes del ser humano es cuando el ser humano se mira a sí mismo y no ve defectos. Cuando el ser humano se mira a sí mismo y se ve bien, se ve perfecto, entonces no ocupa Salvador. Y ese es el engaño del diablo. Estoy bien, estoy perfecto, no ocupo nada. Hay gente peor, hay gente más mala que yo. Lo que yo estoy pensando no está tan mal, solo estoy a la moda. Así que el Señor necesitaba llevar a Pedro a una confrontación. Y la Biblia, la vida de Pedro es un extracto del pensamiento de Dios, de cómo Dios empezó a trabajar en Pedro. ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, ya usted sabe la dinámica, no la comento porque hoy estamos todos los de la casa, así que ya usted sabe, ahí están las aplicaciones. Lucas 5 del 1 al 11 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, habían lavado sus redes ya. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, que no creo que haya sido casualidad. Amén. El Señor no usa un tin marín de dopingüe. Amén. Dice, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El proceso individual, ahí le pongo eso.
Ahí en lo que leímos, Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. No se lo dijo a todos. No solo Pedro estaba en una de las barcas, habían más. Porque le dijo a Pedro, dile a los demás que se vayan para adentro y echen las redes. Y habían otros en la orilla que fue necesario llamar, pero Jesús no estaba interesado en hablarle a los demás. Jesús iba detrás de uno, porque sabía que si pescaba uno, los demás se venían. Además, Jesús tenía un trato con Pedro, le tenía el ojo puesto, no importa cuántos le siguieran, él sabía que ese iba a ser su discípulo, junto con Jacobo y Juan. Amén. ¿Hay alguien ahí? Amados, si hay algo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos va a procesar porque ustedes y yo representamos a Dios. ¿Hay alguien ahí? Usted y yo somos representantes de Dios en este mundo. Pablo llamó embajadores. Así que Dios nos va a procesar. Ahí le pongo, amados y amadas, les entrego la primer verdad espiritual de hoy. Tal vez nosotros no nos hayamos percatado, pero el Señor sí. Dios sabe que su obra más significativa no es con las multitudes, sino con los individuos que han sido llenados por el Espíritu Santo. Estos son quienes le seguirán, aprenderán de él, tendrán su estilo de vida y llevarán todo eso a su siguiente generación y al mundo entero. Él sabe que hay una multitud, pero él se invierte en la gente que ya está marcada. ¿Hay alguien ahí? Hermano, pero ¿por qué tan selectivo? Pues es lógico. Amén. Si usted quiere llegarle a los muchos, primero tiene que preparar a los pocos. Y no va a ser un team marín de doping web porque usted necesita a la gente específica, la gente correcta para formarles y mandarles. Amén. Entonces el Señor necesitaba a Pedro porque él sabía que Pedro iba a quedar marcado en aquel milagro. Amén. El Señor sabía que Pedro iba a quedar marcado. El Señor sabía que Pedro era el hombre que iba a quedar totalmente marcado para seguirle, para aprender de él, para tener su estilo de vida y para llevar ese estilo, esa enseñanza y ese aprendizaje a la siguiente generación y al mundo entero. Amado, escúcheme por favor. Nosotros no somos formados solo porque el Señor quiere ver qué hace con nosotros. Somos el eslabón de una cadena. Él nos enseña, Él nos prepara, Él nos da todas las herramientas porque después de nosotros hay una generación que sigue y hay un mundo que espera. ¿Me entienden esto? Por eso nos va a procesar. Yo tengo un título ahí para un libro que quiero escribir. Ya tengo uno casi terminado y me ha tomado años porque he sido bien vago, tengo que reconocerlo. Pero tengo un título que está mortal. Mutéame para que nadie del extranjero lo agarre. Está bueno, ¿ah? Porque el discípulo no sabe que en el proceso en que el maestro enseña, el discípulo hiere. Pero el maestro sigue enseñando por lo que ya le dije. Porque el discípulo a veces no entiende que el maestro hiere, pero no hiere por herir. Como el hijo no sabe que papá y mamá hieren. ¿Hay alguien aquí? Pero no se hiere por herir, se hiere por amor. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. El Señor a veces va a conseguir o nos va a meter en procesos que hieren. Pero porque Él está viendo más allá que usted y yo. Yo solamente estoy viendo el hoy. Y puedo decirle, Señor, ¿pero por qué?
Pero Él está viendo el mañana, está viendo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, está viendo toda la generación que habrá después de mí, está viendo toda la gente que de alguna manera entrará en contacto conmigo, y por amor a esa gente, Él tiene que poner sus ojos en el individuo. Santo Jesús. Por eso es que muchas veces quien ministra liberación vino al Señor bien endemoniado. Por eso es que muchas veces quien tiene la unción para sanar enfermos es quien estuvo bien enfermo. Por eso es que la persona que tiene más revelación es la persona que primero le costó demasiado entender. Por eso es que la persona más misericordiosa es la persona que cayó más bajo. ¿Me entienden esto? Aleluya. ¿Está bueno esto? Hoy están felices. Yo creo que hoy vamos a salir felices. Amén, aleluya. ¿Me entienden esto? Mire, amados, el Señor tenía el poder. El Señor pudo haber, amados, es Dios. Él pudo haber sacado un galillo que oyeran todos. Yo he oído explicaciones a más no poder, que el Señor, que es el creador, sabía que si retiraban la barca, el agua iba a servir de reflexión para la voz, y todos iban a oír lo que usted quiera, pero Él tenía el poder para hacer que su voz fuera escuchada por todos. Él no necesitaba a Pedro para nada, ni su barca. Pero es que así es Él de grande. Él nos escoge para algo, porque le encanta que nosotros seamos parte de su obra. ¿Me entiende esto? Eso se llama cruz. Amén. Por eso nos forma y se llama cruz. Y por eso esa cruz empieza a ser tan distinta a la gente que la porta de quienes no la portan. Por eso usted puede ver en la gente que lleva la cruz el carácter de Cristo, y en quienes no llevan la cruz el carácter de no sé quién, pero no el de Cristo. Por eso usted empieza a ver en la gente que porta la cruz actitudes de Cristo, mientras que en quienes no la portan, usted ve las actitudes de cualquier mundano, pero no las de Cristo. ¿Hay alguien ahí? La cruz te da una identidad. El proceso de Dios te da una identidad. Aleluya. Amén. Entonces entramos en materia. Este era solamente el arranque. Viene el Señor y le dice: boga mar adentro. Escúcheme, por favor. Ahí le pongo yo. Dice Lucas 5:5, respondiendo, Señor, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero aquí está, más en tu palabra. Mire, hermano, esto tiene un peso eterno. Yo creo que esto valió para Pedro por toda la eternidad. Hay decisiones que usted toma de fe en Dios que valen para el resto de la vida. Amén. Mire, amado, ahí le pongo una serie de cositas. Mire, había sido la peor noche de sus vidas. Yo quiero que usted entienda algo. A ver, estamos leyendo que hay un propósito de Dios. ¿Está bien? ¿Entendemos eso? Hay un propósito de Dios. Solo hay dos barcas cuando Jesús llega. Y Jesús se sube en la de Pedro. Y solo a Pedro le dice: sácale un poquito, que quiero hablarle a la multitud. Su trato es con Pedro. Ahora, amados, ustedes y yo que conocemos bien al Señor y el humor negro que se maneja, ¿usted realmente cree que Dios no tuvo nada que ver en que esa gente no pescara nada en toda la noche? ¿Usted no cree que Dios solamente mandó su palabra y todos los peces que habían ahí decidieron no pescar, pero ni uno? Es que miren, amados, cuando Dios tiene un propósito, hasta la palabra de Dios hace que te vaya mal para que aprendas algo. Qué fuerte esto, porque te quiere enseñar algo, me quiere enseñar algo. Así que Él viene y dice: hoy no te va bien, hoy no te va bien en el trabajo, hoy te cierro la llavecita y no entendés nada. Hoy hasta el más torpe del trabajo tiene mejores ideas que tú. Hoy
Hasta el que menos corre alcanza un venado, pero tú no alcanzas pero ni una cucaracha. Estaban exhaustos, cansados, habían echado la red. ¿Usted cree que le echaron una vez? ¿Usted cree que eran unas redecitas que la agarraban con 2 dedos? No, amado, esas cosas pesaban. Estaban exhaustos. Dice, no habían pescado nada en toda la noche. Aparte de eso, eran pescadores profesionales. Yo ahí le pongo todo eso, después usted lo lee. Oiga, eran pescadores profesionales. Ellos sabían la hora, el lugar. Amados, el pescador profesional sabe la hora, sabe el lugar. Amén. Salieron a la hora exacta, al lugar exacto, no había nada. Y el Señor ahora viene y le dice, en la hora no exacta y en el lugar no exacto. Amén. Ya no era el tiempo favorable, ya no era el lugar favorable, porque el Señor ya no era el tiempo. Ya se había acabado el momento de la pesca. El mejor momento en ese mar de Galilea era en el transcurso de la madrugada. Esa gente salía a pescar desde las 2 de la madrugada porque era la mejor hora. Aparte de eso, pescaban no en mar profundo, no en aguas profundas, sino a orillas. Y Jesús les dice, cuando ya está el sol en su apogeo y a lo profundo. Ahora, amados, yo quiero exponerles un caso. Josecito Pepín es profesional en lo que hace. Un día me mandó una imagen abierta para que yo la trabajara y el amado hace unos recovecos y pone la imagen debajo de no sé cuánto y de no sé qué, que yo vengo y digo, ¿y esto qué significa? Así que yo empiezo a tratar a meter otra imagen, a ver dónde se ve como él la dejó, pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Pero entonces yo vengo y le digo a José, José, mira, necesitamos hacer un diseño. Y yo me siento y le digo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué creen ustedes que me va a decir José? O con Gilbert. Gilbert llega a arreglar el portón de mi casa y yo le digo, Gilbert, aquí lo que falta. Y yo no, nunca he, pero ni desarmado nada de ahí. Lo que quiero explicarle es que para terminar de hacerla, quien le dice que recoja la red y que bogue mar adentro, es un carpintero. Me encantan las historias de la Biblia. ¿Usted había pensado en esto? O sea, ¿qué hacía un carpintero? Si Pedro hubiera sido un poco más moderno o hubiera conocido a mi abuela, Pedro le hubiera dicho a Jesús, zapatero, a tu zapato, carpintero a tu mesa, a tu silla, a tu banco. Era un carpintero. Algo veía Pedro en Jesús que le hizo obviar que Jesús no sabía nada de pesca. Y entonces le dice, pero en tu palabra. ¿Hay alguien ahí? Ahí al final le pongo, y justo acá tenemos la primera gran enseñanza del maestro para la vida de Pedro y para la de todos nosotros. Si la orden era entendible o no, sabía o no, aún así Pedro obedeció. Y esto le será reconocido eternamente. Y es que si Cristo va a ser tu maestro, su autoridad debe extenderse a todo en tu vida, porque no pueden haber 2 capitanes en el mismo barco. Así es que en obediencia, Pedro tira la red y tú y yo hacemos lo que él dice. La primera gran enseñanza de Pedro era, Pedro, te voy a enseñar quién manda. Te voy a enseñar a quién obedeces. Te voy a enseñar a no cuestionar. Si te lo digo, lo haces. Porque yo sé por qué te lo digo. Lo entiendas o no, te parezca o no, lo veas sabio o no.
No estoy hablando de cómo lo interpretas tú o cómo lo ves tú. Tú solamente obedece. Mire, amados, y escuchen esto. No es fácil obedecer a Dios porque Dios nos va a probar en cosas en las que nosotros no estamos preparados para obedecer porque nos parece ilógico lo que nos está pidiendo. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Dios nos va a llevar a pescar donde ya habíamos pescado y ya sabemos que no hay. Dios nos va a llevar a hacer las cosas afuera de tiempo. Dios nos va a llevar a hacer las cosas contra nuestro propio conocimiento. No, Señor, pero es que esto siempre se ha hecho así. Sí, pero hazlo así. Y aunque te parezca al revés, se obedece. Para un hombre como Pedro, aprender a obedecer, amados, no es fácil. ¿A cuántos aquí, por el carácter que tenemos, nos ha costado obedecer? Yo creo que a todos, amado. A nadie le gusta obedecer. Yo he contado que un día me pararon ahí en Río Segundo, ahí en la gasolinera, un retén de policía, en un cuaderno apuntando mi nombre, mi cédula, la placa, que para dónde iba y de dónde venía. Yo digo, ¿y qué van a hacer con esta información? De aquí en adelante no vuelvo a pasar por aquí, ya ni saben quién soy. Y como que me quise sentir molesto, pero luego llegué y dije, suave, son la autoridad. No sé por qué lo están haciendo, pero se respeta y punto, se acabó. Me parece absurdo, pero ellos deben tener alguna idea. Esperemos. O sea, el tema es que Dios tiene una idea y Dios no te la va a comunicar, porque a Dios no le interesa que tú primero aprendas a razonar, le interesa que primero aprendas a obedecer. ¿Hay alguien ahí? Y la dirección te la va a mandar por medio de alguien que sabe menos que tú, o que parece que sabe menos que tú. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Ahora, la lección más clara, Lucas 6, 5, 6. Y habiendo obedecido, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí le pongo junto con la orden de ir más adentro y pescar, venía un milagro. Óyeme, con tu orden de Dios de obedecer, viene el milagro que esperas. Es que no hemos entendido que los milagros de Dios no operan por lo que yo sé, o por lo que yo entiendo, o por lo que la mente a mí me dice. Los milagros de Dios vienen por obedecer, mas en tu palabra, Señor, mira, no estoy de acuerdo, me estás pidiendo que haga algo afuera de tiempo y afuera de lugar, pero tú lo estás diciendo y en tu palabra lo hago. Me parece absurdo, me parece ilógico, me parece, Señor, que no estás pensando bien, me parece, Señor, que como Job, si nos sentamos a hablar, te voy a enseñar sabiduría, porque yo creo que tú te estás volando. Hay algo que no has entendido de cómo funcionan las cosas aquí abajo. Señor, yo quiero explicarte que aquí hay cosas que funcionan de esta manera, Señor, y yo creo que estás siendo un poco ilógico con esto. Me estás pidiendo algo que nadie va a entender, como construir un arca en donde no hay agua. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Me entiende esto? Como hacer una tienda para un Dios en medio de un desierto. Hay cosas que no se entienden, pero hazlas, porque cuando Él las hace, viene el milagro. ¿Me entienden esto? Aleluya. Amén. Ahí le pongo, era el peor momento y el peor lugar, pero las redes estaban llenas con una extraordinaria pesca. Ahí hay un detalle que seguro me lo corrigió algo ahí raro, pero bueno, el diablo seguro metió la pezuña. La lección más seguiría aclarándose en el alma y espíritu de Pedro. Lección 1, obedece, escucha y obedece. Él sabe por qué. Lo único que quiere es que aprendas a obedecer para recibir tu milagro. Mis hermanos y hermanas, les comparto la verdad espiritual más importante de todas en este proceso de llevar la cruz. El Señor recuerda que la obediencia y dependencia hacia Él siempre harán diferencia. Nunca estaremos ni en el momento
ni en la circunstancia equivocada cuando somos obedientes a Jesucristo. Escúcheme, por favor, escúcheme. No hay fallos en la voluntad de Dios. Señor, me parece que estamos en el momento equivocado. Señor, me parece que me metiste en una prueba que no me merecía. Señor, me parece que estoy en una circunstancia que yo no busqué. Señor, me parece que se te fue la mano. Señor, me parece que me llevaste al lugar equivocado. Me parece que estoy en el momento menos apropiado. Señor, me parece que las cosas no cuadran para lo que me estás diciendo que haga. Tú nunca, yo nunca estaremos ni en el lugar equivocado ni en el tiempo equivocado si estamos obedeciendo a Dios. La barca de tu vida y de mi vida está justo en el lugar correcto para ver el milagro de Dios. Bendito sea el Señor. Óigame, amado, no importa que todo se vea oscuro, no importa que no sea el tiempo perfecto, para Dios es el tiempo perfecto. Nos encanta hablar del kairos de Dios, pero nos encanta desobedecer cuando el tiempo de Dios no se ajusta a mi tiempo. ¿Me entienden esto? El kairos de Dios y el kairos de Dios y estudios del kairos de Dios y todo el mundo habla del kairos de Dios, pero cuando el reloj de Dios no calza con mi hora, yo tengo conflictos. No es ni tu hora ni la hora de nadie, es la hora de Dios. Y si Dios dice esta es la hora correcta, esa es tu hora. Me recuerda esta enseñanza. Yo creo que mi madre tenía algo divino. Yo creo que mi madre tenía un pequeño pedacito de Dios. Porque me acuerdo que mi madre se sentaba enojada y nos decía: si yo les digo que son las 12 del día y son las 3 de la mañana, son las 12 del día y ustedes salen y ven el sol. Mi madre era casi Dios. ¿Alguien aquí oyó esas? Sí, la sierva. ¿Quién más oyó esas habladas de las mamás y de los papás? Le decía a uno: yo les digo salgan y vean el sol, y ustedes salen y ven el sol, y me dicen: mami, qué calor está haciendo. O sea, si Dios te dice que son las 12 del día, aunque sean las 3 de la mañana, tú sal y mira el sol, porque ese es el día del milagro. ¿Me entienden esto? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Oiga esto: obedecer y depender de Dios siempre hace la diferencia. Amén. Las aguas no producen resultados. Oiga esto: las aguas no producen resultados cuando nosotros controlamos la situación. No es que mire, yo tengo una palanca que me va a ayudar. No es que mire, yo tengo a alguien que está esperando para ayudarme. No es que mire, yo tengo una persona que me lo va a firmar. No es que mire, yo tengo un amigo. No es que mire, yo sé que tal persona va a llegar y me lo va a resolver. Siempre que las circunstancias tú las controles, esas aguas no producirán nada. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Pescarás toda la noche y no hallarás nada. Dios se encargará de espantarte los peces para que no agarres nada. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Oiga, se lo leo. Las aguas no producen resultados cuando nosotros controlamos la circunstancia, pero producen redes llenas cuando somos obedientes al Señor. Él es el Dios del universo. Cuando usted y yo aprendemos a obedecer, los milagros suceden. Cuando aprendemos a confiar en Dios y a que Dios nos diga cuál es la puerta a tocar, si es que hay que tocar una puerta. Porque Dios no necesita a alguien para mostrarte su milagro. Amén. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, ve donde está la gente y diles que si alguien nos presta un denario, yo le voy a orar a Dios para que toque el corazón de alguien. No necesita. Dios puede hacer que salga la moneda de un pez sin necesitar a nadie. ¿Me entienden esto? Dios no llegó y le dijo a Noé: consíguete emisarios que vayan por toda la tierra trayéndose una pareja de cada animalito. Dios hizo que cada pareja caminara hacia el arca. Dios no necesitó que alguien llegara a bombear el mar para que se dividiera. Él tenía el poder para hablarle a las aguas y que se dividieran. Él no ocupa a nadie para bendecirte. Lo que necesita es nuestra obediencia, porque nuestra obediencia produce redes llenas. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Aleluya. Nuestras decepciones no nos deben desmotivar
Solo debemos aprender a obedecer. Amado, usted se imagina cómo venía Pedro. Son pescadores, de eso depende el sustento de ellos. Amén. De eso depende el sustento. Esa gente venía mal. Yo no sé si Pedro tenía pagos que hacer y dependía de la pesca de ese día. Ese hombre venía desmotivado y todos venían desmotivados. Pero las desmotivaciones nuestras no nos pueden tirar al piso, porque nosotros tenemos un Dios milagroso. Y si estamos obedeciendo, Él va a producir el milagro. No tenemos de qué preocuparnos. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí le pongo, no nos sintamos afectados o temerosos si Dios nos lleva a pescar nuevamente donde una vez fracasamos. Él nos llevará a las mismas aguas, solo que esta vez el barco de nuestra vida va con nuevo capitán. Amados, ¿alguna vez aquí a alguien le ha tocado que Dios le lleve justo al mismo lugar donde ya no la había pegado? Y uno dice, Señor, pero ya aquí lo había intentado y nada. Señor, pero ya yo estuve ahí y es horrible. Señor, pero ya yo pasé por esa circunstancia y es espantoso. Señor, pero yo prometí que yo a eso no quería volver nunca más. Esos son los lugares que Dios ama. Porque son los lugares donde tú sabes que la circunstancia no va a producir nada. Pero ahora tu barco va con otro dueño. Ahora tu barco lo controla otro, el que controla todo el resto para producir el milagro que estás esperando. Amén. Mire, amado, déjeme decirle algo. El milagro se va a dar con sus nervios o sin sus nervios, con su temor o sin su temor, con su preocupación o sin su preocupación. Si usted obedece, el milagro se va a dar. Así que no es más fácil quitarse todo eso y solo obedecer. ¿Me entienden esto? Concédame la paciencia para una verdad espiritual más. Muchos creyentes multiplican las excusas para no obedecer, pero la verdadera razón es que unos quieren seguir pecando y otros carecen de fe. Y es por eso que Dios nos lleva a las aulas del proceso una vez más, pues en ambos casos necesitamos aprender a cederle el control. Nos encanta tener las cosas bajo control. Amados, seamos honestos. Hagámonos un examen. ¿A cuántos nos gusta tener las cosas bajo control? Yo también, amado, levanto la mano. Amada, también, yo la levanto. A mí me encanta tener las cosas bajo control. A mí me encanta saber para dónde voy, a qué hora llego y que llego con lo que ocupo y que tengo lo que se necesita. Qué cosa más difícil es cuando uno sabe que mañana tal cosa y no sé si se puede. Nos encanta tener el control y por eso Dios nos mete otra vez al aula. Porque no hemos aprendido que no necesito tener el control, solo necesito cedérselo a Él y que Él haga el resto. Que esta vida a la que Él me llamó, llevar la cruz, por eso hoy quise cambiar de tónica para que no sientan así tan cruel, ¿está bien? Es que mire, la gente piensa que llevar la cruz de Cristo es lo peor que le puede pasar a alguien. No, 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 no. Lo que pasa es que el proceso es cruel. Eso sí, yo sé que está sonando muy bonito esto, pero el proceso es cruel, amados. El aprender yo a obedecer, a decirle a Dios lo que tú digas, como tú quieras, Señor. Ni siquiera me voy a poner a pensar que esto no me cuadra, que no siento que esto tiene ángulo, que yo siento, Señor, que estás totalmente desfasado, que, Señor, parece que vas a llegar tarde. ¿Alguien aquí ha sentido que Dios va a llegar tarde? Todos. ¿Alguien aquí ha sentido que Dios no responde cuando más ocupo? Todos. ¿Alguien aquí ha sentido que parece que el cielo se volvió de hierro cuando yo ocupo que esté más blandito? Todos. ¿Alguien aquí se ha dado cuenta que uno siente a Dios cuando las cosas están muy bien y deja de sentir a Dios cuando las cosas están muy peor? Todos. Dije muy peor para que usted se riera. Yo sé que está maldecido, pero suena más mejor. No sé, no, estoy vacilando. Oye, amados, todos hemos sentido que cuando estamos en el proceso como que Dios la agarra con uno.
No es fácil obedecer, pero obedecer produce el milagro. Si yo sigo en control de la circunstancia, no voy a ver los milagros de Dios, porque Dios me va a dejar. Ah, usted puede, siga, dele. Si usted puede, ¿para qué me llama? Señor, dame la fuerza. Si la tiene, dele. Señor, ayúdame, ahora que voy a ir a hablar con fulano. Si va a ir a hablar con fulano, vaya. Señor, toca esa palanca que voy. Si tiene la palanca, dele. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Multiplicamos las excusas para obedecer cuando nos falta la fe. No es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. No tengo que entenderlo, porque ya hay uno que fue tentado en todo y que soportó todo y que dice Hebreos para poder mostrarse misericordioso para con todos. Yo no tengo que entenderte, pero hay alguien que te entiende. Pero aún así se va a aprovechar para formarte, para hacerte entender obediencia, para hacerte ver el milagro a partir de la obediencia, no de tu control. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Esto está pesado, amados. Vea, esto está sonando muy poético, pero esto es rudo. Esto es rudo, esto es llevar la cruz. Amén. Si Pedro iba a ser una roca, su obediencia debía ser probada. Y si nosotros vamos a ser una piedra viva en la casa de Dios y fundamento para la iglesia del Señor, el cincel del escultor divino también será puesto a funcionar en nuestra alma. Porque es muy fácil hablar de fe cuando todo está bien. ¿Se acuerdan cuántas veces les he dicho que aquel centurión, por obedecer, el Señor dijo, no he hallado tanta fe? Ahora lo están entendiendo mejor. Es que para Dios obedecer vale por fe. Yo no sé qué tanta fe tenía Abraham, solo sé que la Biblia dice que obedeció y le fue contado por justicia, porque creyó, y creer es obedecer. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. A veces queremos orar y tener grandes respuestas sin obedecer. A veces queremos que Dios nos muestre grandes milagros, pero yo quiero seguir en control y que Él me alcance. Por aquello, si Él no hace, ya yo estoy haciendo. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. No estoy diciendo que no hacemos, estoy diciendo que hacemos lo que Él dice que hay que hacer. Cristo. Está bueno esto, amados. Amén. Amados, esto está pesado. Queremos ver los milagros de Dios constantemente, pero queremos depender de todo lo que conocemos y de todos los que conocemos. Porque nos sobrevienen los temores, las angustias, como si no tuviéramos al Creador del universo de nuestro lado. Él está en control, Él sabe todo. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. En mi caso ya Dios está restando, gloria a Dios. Y de algunos, ¿ah? A otros ya hay personas aquí que ya no le ofrecen ningún tipo de dificultad al Señor. Pero bueno, gloria a Dios. Dice que no podemos añadirle un codo a nuestra estatura. Ya estaba destinado por Dios el tamaño que íbamos a tener, el color de ojos, todo. Nuestra vida, nuestros tiempos, todo. Por más que quiera, no puedo controlarlo, pero Él sí. Amén. Ahí le pongo, primero, confiamos porque Él tiene poder, el poder. Estoy seguro de que por mandato divino los peces no se enredaron en las redes de aquellos pescadores. Dios quería que fracasaran para que supieran que solo Él puede dirigir el curso de sus vidas. Amados y amadas, aunque nuestro conocimiento sea muy amplio y nuestras intenciones muy buenas o entendibles, las circunstancias de nuestra vida no cambiarán si Dios no lo hace. No, mire, pero yo tengo yo he estudiado esto, solo tengo que meter los currículum. Sigue confiando en ti, te va a costar encontrar.
No, pero yo siempre he sido muy brillante para esto, muy talentoso, muy talentosa. Yo solo tengo que... Sigue confiando en ti y vas a ver a Dios no responder tan rápido. Eso era lo que le estaba enseñando Dios a Pedro, porque Pedro era un pescador profesional y la orden se le estaba dando a un carpintero, porque ya habían hecho todo lo que podían. ¿Usted cree que Jesús podía decirle a Pedro que se le había olvidado algo? ¿Usted cree que Pedro y los demás pescadores no lo intentaron todo durante toda la madrugada para intentar? ¿Usted cree que esa barquita se quedó ahí en un lugar esperando a ver si venían los peces? Amado, esa gente caminó, esa gente hizo lo que tenía, tiró las redes, cambiaron de dirección, no sé qué cosas hicieron, no sé qué hacen los pescadores, pero el hombre era profesional, lo hicieron todo. Me imagino, no solo Pedro estaba en aquella barca, todos dieron sus ideas, todos aprobaron las ideas, igual volvieron sin un solo pez, nada pescaron. Porque cuando se trata de Dios enseñándonos a obedecer, Dios nos va a enseñar que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestra espada ni con nuestro ejército, es con su poder. ¿Me entienden esto? Es que yo conozco a alguien, te va a decir lo mismo que te dijo el que sabía menos. Es que yo sé que hay alguien que si nos ve, te va a decir lo mismo, o Dios va a impedir que él te vea. Porque el milagro que estás esperando no depende de quién te vea, de quién te lo diga, de quién te diagnostique, de quién te prepare o de quién te ofrezca o de quién tenga la capacidad de hacerlo. Depende del Dios del cielo que te está enseñando a obedecer. Qué fuerte, amados. Llevar la cruz no es una, como decía mi abuela, no es comida de trompudos. No es nada fácil. Pero la gente que lleva la cruz es gente que ve milagros de Dios todos los días. Amén. Perdón, segundo, y termino. Confiamos porque lo estamos obedeciendo a Él. Amado, no estás obedeciendo a cualquiera. Amada, no estás obedeciendo a un tipo que te dio una buena idea. Estás obedeciendo al Dios del cielo. A veces obedecemos a alguien porque sabe un poquito más que nosotros. Dios sabe todo. Tiene conocimiento ilimitado. Google es cualquier cosa a la par de Dios. Él sí lo sabe todo. Y a veces nos damos el lujo de cuestionar. Nos damos el lujo de desobedecer. Nos damos el lujo de entrar en pánico porque se nos olvida quién comanda este barco. No estamos obedeciendo a cualquiera, obedecemos a Dios mismo. Y es que cuando obedecemos, el milagro que recibimos es tan grande que también termina bendiciendo a otros. Nosotros solo somos sus testigos y colaboradores, pero el éxito de los resultados siempre ha estado en sus competentes manos milagrosas. Es por eso que la victoria en nuestras circunstancias no depende de lo que logremos, sino de nuestra obediencia a Él. Amados, si quieres ver un milagro grande de Dios y aprendemos a obedecer, cuando recibamos ese milagro, no solo el milagro será para nosotros, todos los que oigan sabrán que eso fue un milagro. Y mucha gente será bendecida por ese milagro. Es lo que le digo. El Señor quiere enseñarnos a obedecer porque Él sabe que hay más gente en juego. Nos está trabajando individualmente, pero Él sabe que si nos trabaja a nosotros hay más gente afectada. Amén. Aleluya. ¿Te imaginas si puedes enseñarle a tus hijos a confiar en el Dios que tienes? ¿Te imaginas si puedes enseñarle a tu familia a creerle al Dios que tienes? ¿Te imaginas si puedes enseñarle a tu familia a esperar en el Dios que todo lo resuelve? ¿Te imaginas si puedes enseñarle a tu familia que Dios está en control de la vida y de la muerte, del destino y del pasado y del presente? Que Dios está en control de lo alto y de lo bajo, que no hay nada creado que no esté bajo el control de Dios y que todos sus hijos y sus hijas descansamos siempre en Él.
¿Qué crees que podrá botar a tus hijos y a tus hijas? ¿Quién crees que pondrá a huir a tus hijos y a tus hijas si aprendieron de ti esas enseñanzas? Entonces, como Dios quiere enseñarle a tus hijos y a toda tu descendencia eso, Pedra te va a agarrar a ti. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. El Señor pudo haberle ordenado a los peces que brincaran al bote o que nadaran hacia la orilla, pero eso habría hecho a Pedro tan solo un espectador. Y Él lo que quiere es que seamos colaboradores con sus proezas. El Pedro que ustedes ven después, porque para nosotros esta es una historia. Y Pedro aprendió que iba a ser pescador de hombres y que él iba a traer muchas multitudes. No, ese es el resultado final. Pero en toda la historia de Pedro hay circunstancias que ustedes y yo tenemos que aprender a ver. Porque les voy a decir algo. Si lo hizo en Pedro, lo hará en ti y lo hará en mí. Amén. Dios siempre tiene un plan, un propósito. Escúcheme. Nada en tu vida, nada en mi vida es casual. Aún si Dios le permite al diablo tocarnos, no es casual. Pablo dijo, Dios permitió que un mensajero de Satanás me abofeteara. ¿Se acuerdan? Nada en nuestra vida es casual. Él nos está enseñando a pelear. Nos está enseñando a obedecer, nos está enseñando a conquistar, nos está enseñando a confiar en Él, nos está enseñando a tener total y completa identidad de hijos y de hijas en Él. Nos está enseñando que todas las circunstancias de nuestra vida están bajo su control, bendito sea el Señor, que todo tiene una razón de ser, que todas las promesas en Él son sí y son amén para sus hijos, bendito sea el Señor, y que los milagros más grandes que hemos esperado vienen cuando esperamos, obedecemos y confiamos. Y yo sé que suena bonito, pero no es bonito. Es duro. Aprender a confiar en el momento más difícil es duro. La Biblia dice de Abraham que fue un hombre que esperó en esperanza contra esperanza. O sea, ese hombre aguantó lo que nadie aguantó. La Biblia nos enseña que Job, de lo único que no renegó fue de Dios. O sea, nos enseña que hasta los hombres de Dios cuando son tratados hasta reniegan, pero confían en Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Cuando leamos la Biblia, leamos los procesos, veamos la historia, pero veamos la vida, porque Dios nos quiere enseñar algo ahí. Amén. Tomar la cruz es aprender a obedecer. Y no importa por donde Él nos lleve, no importa la circunstancia que Él nos lleve, no importa el tiempo al que Él nos lleve, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Aleluya. Pónganse de pie. Amado, ahí hay algunos anuncios en su aplicación. El sábado 11 de marzo hay una actividad de varones, apúntense en Congenier. 11 de marzo es el próximo sábado, de ayer en 8. Apúntense en Congenier con Manuel, con Juan, que no está hoy. El culto del fin de mes, que es el 25. Está el paseo de tertulia con mi esposa y un par de anuncios más. Amados, tome su tiempo, porque yo creo que todos indistintamente pasamos por procesos. Yo creo que la gente tiene la idea de que mi esposa y yo no pasamos por nada, que nosotros siempre estamos pura vida, que no nos falta nada, que nos sobra todo, que no nos duele nada, todo lo contrario. O sea, no estamos más cerca de ganar un dedo más que de perderlo. O sea, en cualquier momento vengo con 6, no con 5. ¿Ah? Que todo funciona maravilla. No. Lo que pasa es que yo no voy a venir a llorarles. Primero porque tengo donde llorar.
Y segundo, porque yo sé cuál es la receta. Hay que obedecer. Hay que confiar. Crucé palabra con alguien un día de estos. Perdió un familiar. No sabía que lo había perdido, porque alguien perdió un familiar. Me enteré de que esta otra persona había perdido un familiar también hace unos pocos días. Y aunque la persona, aunque la persona siento que va de camino a encontrarse con Dios, pero es una persona que tiene un corazón muy bonito y que realmente ama a Dios con sinceridad, solo que todavía hay una venda ahí. Así que cuando me enteré, fui y me senté a hablar, le empezamos a hablar. Y ella empezó a expresarme sus cosas y yo me volví y le dije, si hemos creído en lo que hemos creído y en quien hemos creído, lloramos la ausencia, pero no la pérdida. Lloramos la ausencia, pero no la pérdida, porque no perdimos nada. Amados, si yo mañana tengo que irme, pregúntame si me quiero ir. ¿Qué cree? Ay, no. Pero también sé que es ganancia si me voy y que Dios tiene el día. Y cuando yo pienso en eso, digo, Señor, yo siempre le he pedido que se lleve a Lucrecia primero. pero es en serio. No, pero ojo, pero qué malos que son ustedes. No, yo siempre he dicho, Señor, yo tendría más paz si te la llevas a ella primero y yo voy a ver qué hago conmigo. Pero me sería muy difícil irme yo sabiendo que ella queda. Porque no sé cómo le va a ir. Si hay que rodar, que ruede yo, no ella. Ese es mi pensamiento. Pero Él manda, Él gobierna. Amén. Amados, no sé de cuántas cosas me ha sanado el Señor. A veces amanezco con unas sensaciones y yo digo, por su llaga. A veces amanezco con unas preocupaciones y yo digo, si lo tengo a Él, lo tengo todo. A veces amanezco con unas situaciones que yo digo, Él siempre ha hecho, Él va a hacer. Y cuando siento que el alma se me quiere enturbiar, agarro las palabras del salmista y le digo, alma, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que quiero decirte es que Dios nos va a enseñar a confiar y a obedecer. Y esa parte de la cruz no es fácil. Yo sé que tal vez vea, hoy prediqué bonito. Hoy no prediqué feo. Hoy no regañé. Bueno, digo yo. Después me voy y me dice, qué duro estuve. Y yo digo, pero no, pero bueno. Pero amados, obedecer es duro. Es uno de los procesos de la cruz más difíciles que hay. Aprender a obedecer. Que si Dios dice norte es norte, aunque todo el mundo coja para el sur. Que si Dios dice para arriba es para arriba, aunque todos quieran sentarse hoy y coger para abajo. Que Él está en control de todo. Y que no estoy viviendo en mi vida nada que no haya sido preparado por Él. Porque mi vida no está en las manos de nadie, está en sus manos. Si fuera una persona que vive en pecado o que vive en el mundo, me preocuparía. Ay, qué bueno que los trajeron. Más bien aprovechen y oren por ellos también. Así que vamos. Yo hoy quiero que usted en el nombre de Jesús tome esta palabra, porque es parte del proceso de la cruz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, Dios mío, esta mañana nos acercamos, o esta tarde nos acercamos a ti. La realidad, Señor, es que nuestras emociones, nuestras situaciones nos ganan constantemente.
Señor, y aunque entendemos que llevamos la cruz, que ahora, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que te lo hemos dado todo, a veces, Señor, permitimos que nuestra falta de fe se convierta en desobediencia. Hoy te pedimos, Señor, como te dijo aquel, ayuda mi incredulidad, fortalece mi fe y enséñame a obedecer. Enséñanos a obedecer, Padre. Vamos, amado, vamos, amada, ore por un instante. Y si tiene a sus hijos, ore por ellos. Dígale, Señor, enséñame a ser ejemplo de vida para ellos. Enséñame a mostrarles con mi vida lo que es alguien que te hizo a ti el capitán de su vida. Ayúdame a mostrarles a ellos lo que significa tener una vida escondida en ti. Ayúdame a enseñarles a ellos, Señor, lo que significa que te serviremos, te adoraremos y te seguiremos en las buenas y en las malas. Ayúdanos a enseñarles, Señor, que los procesos no son fáciles, pero que los procesos en ti son maravillosos. Enséñanos a mostrarles con nuestros ejemplos que el Dios del cielo nos hará pescadores de hombres. Que un día nos dirá boga mar adentro y nos hará hacer cosas que parecen contracorriente, para luego mostrarnos un gran milagro